¿Estás listo para embarcarte en un viaje emocionante hacia la transformación interior? En este fascinante video, exploraremos el poder del perdón a través de la lente de la compasión de Jesús. Prepárate para sumergirte en una experiencia que desafiará tus percepciones y te llevará a descubrir la verdadera libertad del alma. Desde El camino de la compasión hasta Liberando el alma y Renaciendo en la gracia, cada título revela una faceta única de cómo el perdón puede cambiar nuestras vidas de manera profunda y significativa. Te sumergirás en historias conmovedoras, enseñanzas inspiradoras y reflexiones profundas que te invitarán a reflexionar sobre tu propia capacidad para perdonar y ser perdonado. Prepárate para una experiencia transformadora que te dejará con el corazón lleno de amor y la mente abierta a nuevas posibilidades. No te lo pierdas. Ahora, muy rápidamente, si es tu primera vez aquí en mi canal, bienvenido. Si aún no te has suscrito, por favor considera hacerlo y haz clic en el timbre de notificación para no perderte ninguno de los próximos videos. El camino de la compasión. Descubriendo el perdón en el ejemplo de Jesús. El perdón es una práctica que trasciende culturas, religiones y épocas. En la historia de la humanidad, se ha considerado una virtud noble y una herramienta poderosa para sanar relaciones fracturadas y liberar el alma de cargas emocionales. En el contexto cristiano, el perdón adquiere un significado aún más profundo, ya que está intrínsecamente ligado a la figura de Jesucristo, quien enseñó con su vida y sus palabras el valor transformador del perdón. Al adentrarnos en el camino de la compasión, es fundamental comprender el ejemplo de perdón que nos brinda Jesús en sus enseñanzas y acciones. A lo largo de los Evangelios, encontramos numerosos relatos que ilustran la misericordia y la compasión de Jesús hacia aquellos que le ofendieron o le traicionaron. Un ejemplo icónico es el perdón que ofreció a sus verdugos mientras estaba siendo crucificado, pronunciando las palabras: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Este acto de perdón en medio del sufrimiento extremo nos revela la profundidad de la compasión de Jesús y su capacidad para trascender el resentimiento y la venganza. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para perdonar, incluso en las circunstancias más difíciles. Al seguir el ejemplo de Jesús, podemos aprender a cultivar una actitud de compasión hacia aquellos que nos han herido, reconociendo la humanidad compartida que nos une a todos. El perdón no solo es un acto de liberación para aquellos a quienes perdonamos, sino también para nosotros mismos. Al aferrarnos a resentimientos y rencores, nos mantenemos atados al pasado y limitamos nuestra capacidad para experimentar plenamente la vida presente. Jesús nos muestra que el perdón es un camino hacia la libertad interior, que nos permite soltar el peso de nuestras heridas y abrirnos a la gracia sanadora del amor divino. Además, el perdón nos ofrece la oportunidad de transformar nuestras relaciones y comunidades. Cuando optamos por perdonar en lugar de buscar venganza o resentimiento, abrimos la puerta a la reconciliación y al crecimiento mutuo. Jesús nos llama a amar a nuestros enemigos y a orar por aquellos que nos persiguen, desafiándonos a romper el ciclo de violencia y odio con el poder transformador del amor. Al seguir el camino de la compasión y el perdón según el ejemplo de Jesús, nos abrimos a una vida de mayor plenitud y significado. Nos convertimos en instrumentos de paz y reconciliación en un mundo que tanto lo necesita. Que podamos recordar siempre las palabras de Jesús: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia», y encontrar en ellas la inspiración para perdonar como Él perdonó. Sanando heridas. El poder transformador del perdón según la enseñanza de Jesús. El perdón es un acto de valentía y compasión que tiene el poder de sanar las heridas más profundas del alma. En el corazón de la enseñanza de Jesús se encuentra el llamado al perdón como un camino hacia la liberación y la paz interior. A través de sus palabras y acciones, Jesús nos muestra el poder transformador del perdón y nos invita a seguir su ejemplo en nuestras propias vidas. El perdón según la enseñanza de Jesús no es simplemente un acto de olvido o ignorancia de las injusticias cometidas en nuestra contra. Más bien, es un acto consciente de liberación emocional, donde elegimos soltar el resentimiento y la amargura que nos atan al pasado. Jesús nos enseña que el perdón no significa excusar el comportamiento dañino de otros, sino más bien liberarnos del peso de llevar el resentimiento en nuestro corazón.
Un ejemplo poderoso de esta enseñanza se encuentra en la parábola del Hijo Pródigo, donde Jesús narra la historia de un padre que perdona amorosamente a su hijo rebelde y derrochador. A través de esta parábola, Jesús nos muestra el amor incondicional de Dios y su disposición a perdonar incluso las transgresiones más graves. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia capacidad para perdonar y ser perdonados, reconociendo que todos somos dignos de la gracia divina. El perdón, según la enseñanza de Jesús, también implica un compromiso activo con la reconciliación y la restauración de las relaciones rotas. En el Sermón del Monte, Jesús nos insta a reconciliarnos con nuestros hermanos antes de presentar nuestras ofrendas en el altar. Esta enseñanza resalta la importancia de priorizar la paz y la armonía en nuestras relaciones, incluso cuando esto requiere humildad y sacrificio de nuestra parte. Además, Jesús nos enseña que el perdón es un acto de liberación tanto para el que perdona como para el que es perdonado. Al dejar de lado el resentimiento y abrir nuestro corazón al perdón, experimentamos una profunda sanación interior que nos permite avanzar con mayor libertad y claridad. Jesús nos muestra que el perdón es el antídoto contra el ciclo de violencia y retaliación que tanto aflige al mundo, ofreciéndonos la esperanza de un camino hacia la paz duradera. El poder transformador del perdón, según la enseñanza de Jesús, radica en su capacidad para restaurar nuestra conexión con Dios y con los demás. Al perdonar y ser perdonados, participamos en el flujo del amor divino que sana y renueva todas las cosas. Que podamos seguir el ejemplo de Jesús en nuestra propia vida, buscando el perdón y extendiendo la gracia a todos aquellos que nos rodean. Liberando el alma. El perdón como camino hacia la paz interior. Una lección de Jesús. El perdón es un acto de liberación que nos permite soltar el peso del pasado y abrirnos a la paz interior. Enseñado por Jesús como un principio fundamental de la fe cristiana, el perdón se convierte en un camino hacia la sanación del alma y la reconciliación con Dios y con los demás. A través de sus enseñanzas y ejemplos de vida, Jesús nos ofrece una poderosa lección sobre el perdón como medio para encontrar la verdadera paz interior. En el mensaje central de Jesús, se destaca la importancia del perdón como un acto de compasión y amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. Al enseñarnos a perdonar, Jesús nos libera del peso del resentimiento y la amargura, permitiéndonos experimentar la plenitud de la vida en comunión con Dios. Nos invita a soltar las cadenas del pasado y a abrirnos a la gracia sanadora del perdón. Un ejemplo conmovedor del poder liberador del perdón se encuentra en el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Frente a una multitud lista para lapidarla por sus pecados, Jesús ofrece palabras de perdón y misericordia. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Con estas palabras, Jesús no solo perdona a la mujer, sino que también desafía a la multitud a reflexionar sobre sus propias faltas y a practicar la compasión en lugar de la condena. Además, Jesús nos enseña que el perdón es un acto de liberación que nos permite dejar atrás el pasado y avanzar hacia un futuro lleno de esperanza y renovación. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir perdón por nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, resaltando la importancia de perdonar para ser perdonados. Este principio nos recuerda que el perdón es un proceso mutuo que nos libera del ciclo de resentimiento y nos abre a la gracia transformadora de Dios. El perdón, según la enseñanza de Jesús, también implica un compromiso activo con la reconciliación y la restauración de las relaciones rotas. En el Sermón del Monte, Jesús nos insta a reconciliarnos con nuestros hermanos antes de presentar nuestras ofrendas en el altar. Esta enseñanza resalta la importancia de priorizar la paz y la armonía en nuestras relaciones, incluso cuando esto requiere humildad y sacrificio de nuestra parte. El perdón como camino hacia la paz interior, según la enseñanza de Jesús, nos invita a soltar el pasado y a abrazar el presente con compasión y amor. Al seguir el ejemplo de Jesús, podemos experimentar la liberación del alma que viene del perdón y encontrar la verdadera paz que trasciende todo entendimiento. Que podamos seguir el camino del perdón en nuestras propias vidas, permitiendo que la gracia transformadora de Dios nos guíe hacia una paz interior duradera. Más allá del resentimiento, cómo el perdón nos conecta con el amor de Jesús. El perdón es un acto de amor y compasión que nos libera del peso del resentimiento y nos conecta con la gracia transformadora de Jesús.
En las enseñanzas de Jesús, el perdón ocupa un lugar central como un camino hacia la reconciliación y la restauración de las relaciones rotas. Más allá de simplemente dejar de lado las ofensas pasadas, el perdón nos invita a abrazar el amor incondicional de Dios y a practicar la compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Jesús nos muestra el poder liberador del perdón a través de su ejemplo de vida y sus enseñanzas. En el relato del perdón de la mujer pecadora, Jesús desafía a los fariseos que buscan condenarla, ofreciéndole palabras de perdón y aceptación. Tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Con estas palabras, Jesús muestra su compasión hacia aquellos que son juzgados y condenados por otros, invitándolos a experimentar la plenitud del amor divino. Además, Jesús nos enseña que el perdón es un acto de liberación tanto para el que perdona, como para el que es perdonado. En la parábola del siervo despiadado, Jesús ilustra el peligro de aferrarse al resentimiento y la falta de compasión hacia los demás. El siervo que fue perdonado de una gran deuda se niega a perdonar a otro siervo que le debe una suma mucho menor, resultando en su propia condena. Esta parábola nos recuerda la importancia de practicar la compasión y el perdón en nuestras propias vidas, reconociendo la gracia que hemos recibido y extendiéndola a los demás. El perdón, según la enseñanza de Jesús, también implica un compromiso activo con la reconciliación y la restauración de las relaciones rotas. En el Sermón del Monte, Jesús nos insta a reconciliarnos con nuestros hermanos antes de presentar nuestras ofrendas en el altar. Esta enseñanza resalta la importancia de priorizar la paz y la armonía en nuestras relaciones, incluso cuando esto requiere humildad y sacrificio de nuestra parte. El perdón nos conecta con el amor incondicional de Jesús y nos libera del ciclo de resentimiento y venganza. Al practicar el perdón, podemos experimentar la plenitud de la vida en comunión con Dios y con los demás. Que podamos seguir el ejemplo de Jesús en nuestras propias vidas, extendiendo la gracia y el amor a todos aquellos que nos rodean, y encontrando la verdadera liberación que viene del perdón. Renaciendo en la gracia, el perdón como clave para una vida plena siguiendo el ejemplo de Jesús. El perdón es un acto de renacimiento que nos libera del pasado y nos abre a una vida plena y significativa. En las enseñanzas de Jesús, el perdón se presenta como una clave fundamental para experimentar la gracia transformadora de Dios y vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Siguiendo el ejemplo de Jesús, podemos aprender a perdonar y ser perdonados, permitiendo que la gracia divina renueve nuestras vidas y nos lleve hacia una mayor plenitud. Jesús nos muestra el poder del perdón a través de sus palabras y acciones. En el relato del encuentro de Jesús con Zaqueo, el recaudador de impuestos, vemos cómo el perdón transforma la vida de una persona y la lleva a un nuevo comienzo. A pesar del desdén de la multitud, Jesús elige cenar en la casa de Zaqueo, mostrando su disposición a perdonar y a aceptar a aquellos que son marginados por la sociedad. Este acto de gracia lleva a Zaqueo a renunciar a su vida de pecado y a comprometerse a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Además, Jesús nos enseña que el perdón es un acto de liberación que nos permite soltar el peso del pasado y abrazar el presente con esperanza y gratitud. En la parábola del hijo pródigo, Jesús narra la historia de un padre amoroso que perdona a su hijo rebelde y derrochador, celebrando su regreso con alegría y generosidad. Esta parábola nos recuerda la infinita misericordia de Dios y su disposición a perdonar nuestras faltas, incluso cuando hemos alejado de Él. El perdón, según la enseñanza de Jesús, también implica un compromiso activo con la reconciliación y la restauración de las relaciones rotas. En el Sermón del Monte, Jesús nos insta a reconciliarnos con nuestros hermanos antes de presentar nuestras ofrendas en el altar. Esta enseñanza resalta la importancia de priorizar la paz y la armonía en nuestras relaciones, incluso cuando esto requiere humildad y sacrificio de nuestra parte. En última instancia, el perdón nos ofrece la oportunidad de renacer en la gracia de Dios y de vivir una vida plena y significativa. Al seguir el ejemplo de Jesús, podemos experimentar la liberación del pasado y abrazar el presente con gratitud y alegría. Que podamos permitir que la gracia transformadora de Dios renueve nuestras vidas y nos lleve hacia una mayor plenitud, siguiendo el camino del perdón y la reconciliación. Gracias a todos nuestros queridos suscriptores por acompañarnos en este profundo viaje de reflexión sobre el perdón y la compasión,
inspirados en las enseñanzas de Jesús. Esperamos que estas palabras hayan tocado sus corazones y les hayan brindado una nueva perspectiva sobre el poder transformador del perdón en nuestras vidas. Si les ha gustado este video, les invitamos cordialmente a que vean nuestro siguiente contenido, donde continuaremos explorando temas relevantes y significativos para el crecimiento espiritual y personal. No olviden suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones y compartir este mensaje de amor y compasión con sus seres queridos. Gracias de nuevo por su apoyo continuo y por ser parte de nuestra comunidad. Que la paz y la gracia de Dios les acompañen siempre.